Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pío de Pietrelcina, presbítero y religioso. Pío de Pietrelcina se llamaba Francisco Forgione, fue sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. En el convento de San Giovanni Rotondo, Puglia, Italia, se comprometió con la dirección espiritual de los fieles y con la reconciliación de los penitentes, a la vez que socorría a los pobres y necesitados. Así se configuró con Jesús crucificado. Nació el 25 de mayo de 1887. Murió el 23 de septiembre del año 1968. A los 81 años y fue canonizado en el año 2002. Con alegría iniciemos nuestra celebración cantando. Bendeceré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y veanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria obligatoria de San Pío de Pietrelcina, sacerdote y religioso. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste al sacerdote San Pío de Pietrelcina la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, y por su misterio renovaste las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección, al ser asociados a los sufrimientos de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Proverbios. No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos, hacerlo. No digas a tu prójimo, vuelve después, mañana te daré, si tienes con qué ayudarlo. No trames el mal contra tu prójimo, mientras vive confiado junto a ti. No litigues con un hombre sin motivo, si no te ha causado ningún mal. No envidies al hombre violento, ni elijas ninguno de sus caminos, porque el hombre perverso es abominable para el Señor, y Él reserva su intimidad para los rectos. La maldición del Señor está en la casa del malvado, pero Él bendice la morada de los justos. Él se burla de los insolentes y concede su favor a los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién habitará tu casa, Señor? ¿Quién habitará tu casa, Señor? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. ¿Quién habitará tu casa, Señor? El que no hace mal a su prójimo, ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. ¿Quién habitará tu casa, Señor? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así nunca vacilará. ¿Quién habitará tu casa, Señor? Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no se enciende una lámpara para cubrirla con un recipiente o para ponerla debajo de la cama, sino que se la coloca sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no se descubra algún día, ni nada secreto que no deba ser conocido y divulgado. Presten atención y oigan bien, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre, nos muestra aquí, nos dice que la vida cristiana tiene que ser luz. La vida cristiana tiene que ser luz. Ya esa pena lleva. Y ande ya esa cala tapese yo que fuera. Por eso que es importante entender, saber, conocer cómo vivir, cuáles son los mandamientos del Señor. Ya endúan ánimo. Ya y cuán ánimo llevan. Vaya bañando ya y cobana. Porque si no seguimos todavía que mucha falta de evangelización todavía necesitamos. Evangelizar, evangelio, la buena noticia, mostrar cuál es la buena noticia, quiere decir evangelizar. Va pe pona lleva la ñandella huerecuana pe ñandere bebe guana y ella pues anguaya pe tape pona oyerurea ñande ñandeyara. Tape pona significa, queridos amigos, el buen camino que necesitamos para ser felices, para realizarnos como personas. Tantas veces nos cuesta, tantas veces tenemos dolores interiores, tantas veces tenemos dolores, ¿verdad?, en el corazón, heridas, situaciones difíciles. Pero no tenemos que desanimarnos, queridos amigos, sino que por el contrario, justamente el Señor siempre viene para sanarnos. Y no nos olvidemos que San Lucas, sobre todo este evangelista de la universalidad, se abre a todos. Y principalmente habla de aquellos que se alejan de Dios, de los pecadores.
Peñan de Yara Penguaranda y Pori, entonces va eve llevando tumo la omongüera, sanarnos a todos, a todos. No hay nada que el Señor no pueda verdaderamente sanar. Y por eso nos dice que nosotros somos, al final de cuentas, esos alter Christi, los otros Cristos, los que tenemos que continuar. Pero ahora, ¿cómo? Y de esta manera. Ustedes, dice, tienen que ser la lámpara. Ustedes tienen que ser esa luz que ilumina, así como Jesús es la luz del mundo. Ustedes, esa lámpara. Por lo tanto, yo no voy a encender, dice, una lámpara para cubrirla o para ponerla debajo de un recipiente. Cualquier luz ya o lo que sea, o debajo de un recipiente. ¿Por qué? Y porque nosotros con eso estamos opacando la luz en lugar de alumbrar, de que podamos ver. Entonces estamos totalmente opacando esa luz. Y después dice, al mismo tiempo, que esa luz debe ser colocada en lo alto, para que los que entren vean la luz. Para que los que entren vean la luz. Queridos amigos, quiere decir que nosotros tenemos que, como cristianos, siempre estar allí arriba, estar en lo alto. Y el Señor nos está llamando para eso. Diga tú y entonces ñandela ñe me jangabe tu lleva, sino que para iluminar y para dar a conocer a nuestra prole, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y si nosotros estamos al frente de instituciones, queridos amigos, ahí nuestra responsabilidad es mucho, mucho mayor. Y esto nos llama a cada uno de nosotros, porque no hay nada oculto que no se descubra algún día. Mira qué lindo que es esto, queridos amigos. No hay nada oculto que algún día no se descubra. Nuestra luz siempre, porque nosotros pensamos ocultar o nos ocultamos. Parece que nadie va a conocer lo que sea, pero enseguida se conoce, queridos amigos. Pero cuando decimos se conoce enseguida, quiere decir que por los frutos, ¿verdad? Porque si no, cuando hacemos tantas promesas y decimos que vamos a hacer esto o aquello, enseguida descubrimos, no hay nada oculto que después no se descubra. ¿Por qué? Y porque después nos damos cuenta que tushare mondá, tushare yapola ibaíara, haico embareí, heré tantas cosas a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a quien sea, en la sociedad, ¿verdad? Pero después nos damos cuenta que por los frutos, ¿verdad? En lugar de crecer, en lugar de iluminar, nos vamos cada vez más en dirección de las tinieblas y de la oscuridad. Nada secreto que no sea conocido y divulgado. En el fondo, después todo se conoce. Y por eso después, al final, dice, presten atención, por favor, y oigan bien. Porque ustedes tienen que verdaderamente iluminar. Y todo lo que ustedes creen tener, si ustedes solamente están mintiendo, eso mismo se les va a quitar. Pero no porque el Señor viene, ay, tirone, ande, ay, pe, ande, porque entenderás, ay, anapea. No, porque nosotros mismos, ¿verdad? Al no responder a lo que el Señor nos está pidiendo, entonces eso mismo se va deshaciendo en nuestra propia vida. Queridos hermanos, pidamos la gracia de ser luces para los demás y de saber también encaminar a nuestros hermanos hacia una vida honesta. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que lleve a instaurar el reino de amor en todos los rincones del mundo, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestras familias, para que fomenten la solidaridad y vivan con responsabilidad el compromiso cristiano, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por todos nosotros,
para que pongamos el esfuerzo de vivir el mandamiento del amor y del Evangelio. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es vino de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelos, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Pío de Pietrelcina una nueva criatura según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo, Señor nuestro, por eso con los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Acompaña
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi alma confía cuando sucede el milagro imposible. Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía cuando sucede el milagro imposible. Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Oración final. Por la eficacia de este sacramento, te pedimos, Padre, que a ejemplo de San Pío de Pietrelcina, nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús la buena obra que has comenzado en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una bendición muy especial del Señor. Amén.